Busquemos en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer versículo 34 al 43. La palabra del Señor declara: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana te damos gracias por el mensaje del Evangelio sobre la persona, obra del Señor Jesucristo. Te suplicamos que así como tu Espíritu vino sobre tu siervo Pedro, cuando proclamaba el Evangelio, esa sea otra vez una realidad sobre tu siervo y aún sobre los que escuchan tu palabra, y que ésta cumpla su misión, y que mediante el Evangelio las almas perdidas vengan a conocer a aquel que es el único Salvador, la esperanza del mundo. Te suplicamos, pues, que nos ayudes y capacites para recibir tu palabra y que ésta haga mucho bien en el corazón de los hombres. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amigo que me escuchas, tengo un mensaje del Dios del cielo para ti en esta mañana. Es un mensaje importante que necesitas oír, pues este mensaje es sobre el bienestar duradero y la salvación de tu alma. Es un mensaje sobre la verdadera y duradera paz que el hombre busca, pero que no encuentra porque no la busca donde se encuentra. Para beneficiarte de este mensaje necesitas la misma actitud que Cornelio mostró ante el mensajero de Dios cuando Pedro le predicó el Evangelio.
Esta actitud se refleja en las palabras de Cornelio que encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 33. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y Pedro, abriendo la boca, les proclamó el Evangelio. El Evangelio es un mensaje sobre las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, pues es el mensaje que habla de la paz con Dios, la reconciliación entre el hombre y Dios. Es esa paz que uno conoce cuando Dios perdona al hombre por sus pecados, cuando Dios libra al hombre de condenación eterna. Es esa paz que en la aflicción sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que habla de esa protección, provisión completa que Dios hace para aquellos que el Señor Jesucristo salva de sus pecados. Sí, el Evangelio es un mensaje sobre las nuevas buenas de paz por medio del único que puede dar esa paz, el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es también un mensaje sobre el bautismo de Jesús. Es un mensaje sobre el bautismo de Jesús. Versículo 37 en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Busquen, lean sus Biblias. Dice: vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea. El término Judea aquí se usa en un sentido amplio. Por lo tanto, se refiere al país de los judíos desde Galilea en el norte hasta el desierto de Neguev en el sur. Hechos 1:8. Hechos 1:8. El bautismo de Jesús lo introdujo a su ministerio público, el cual él comenzó en Galilea, ya que Cornelio y sus invitados habían oído sobre el ministerio de Juan en Judea, versículo 37, Pedro omite la designación el Bautista y solo habla del bautismo de Jesús, como el bautismo que Juan predicó. Pedro menciona el bautismo de Jesús por Juan porque este bautismo tiene una relación estrecha con la obra que Jesús llevaría a cabo como el Mesías y el Salvador del mundo. El bautismo de Jesús en la predicación del Evangelio por los apóstoles es más importante de lo que algunos piensan o puedan imaginarse. La prueba de esto se ve en que este acontecimiento se menciona al comienzo de los 4 evangelios. ¿Por qué es importante este bautismo? Pedro, abriendo su boca, no solo habló de la paz que el hombre encuentra en Cristo, sino que también hizo referencia, mencionó el bautismo de Jesús que Juan predicó. ¿Por qué es tan importante ese bautismo? Por 2 razones fundamentales. La primera, porque es por medio del bautismo que Jesús se identificó con su pueblo y reafirmó su resolución de salvarlo. Por medio del bautismo,
Jesús se identificó con su pueblo y reafirmó su resolución a salvarlo. Jesús mismo hizo hincapié al respecto cuando Juan trató de impedir que él fuera bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero observen lo que el texto dice, pero Juan trató de impedírselo. Juan trató de impedírselo. Esa palabra es débil, pero la palabra griega nos habla de una resistencia fuerte. Lo resistió mucho, lo estorbó, ansiosamente procuró detener al Señor, o detener que el Señor fuera bautizado. Jesús le dijo a Juan, permítelo ahora porque es conveniente. Como regla general, lo que Juan dijo era cierto, pero en ese momento de la vida de Jesús y de Juan, este bautismo era apropiado y oportuno. Por medio de su bautismo, Jesús reafirmó su intención y resolución de quitar el pecado del mundo. Juan capítulo 1, 29, porque Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Obra que el Padre le había encomendado. Mediante su bautismo, Jesús se identificó con los hombres. Al hacerlo, se identificó simbólicamente con el pecado de ellos. Ahora, esto no significa que Jesús se convirtió en un pecador, ni que su naturaleza humana se corrompió moralmente o espiritualmente. Más bien, Él se identificó con los pecadores en el sentido que Él tomaría el lugar de ellos para sufrir el castigo que ellos merecen. Él haría todo lo que era necesario, todo lo que la ley demandaba para satisfacer la ley, a fin de librar al hombre del poder y de las consecuencias del pecado. Esto es lo que el profeta Isaías enseña y el apóstol Pablo confirma. Isaías 53, versículo 5, mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre el Mesías, sobre Jesús. Versículo 11, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos. Versículo 12, con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos. Pablo dice en Romanos 8, versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, salvar al hombre pecador del pecado y su castigo, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. En otras palabras, la corrupción pecaminosa de la carne hizo impotente la ley para salvar a los hombres, pero lo que la ley es incapaz de hacer por los pecadores, Dios mismo lo hizo. ¿Y lo hizo cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza, no pecado. No una carne pecaminosa en sí mismo, no una naturaleza pecaminosa, sino semejanza de carne de pecado. Es decir, una naturaleza humana débil.
y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, Dios en la carne de Cristo, su naturaleza humana, condenó y castigó el pecado de su pueblo para dar libertad. Así se cumplieron las demandas de la ley para que Dios de una manera justa diera perdón, obrara libertad y salvación para su pueblo. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, declara: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, al que no conoció pecado, al que no se contaminó personalmente con el pecado ni lo practicó, Dios le hizo pecado. Es decir, Dios lo trató en su capacidad oficial de sustituto como culpable y por esto lo castigó. Jesús no fue castigado porque personalmente era culpable de algún pecado o algún delito, sino porque oficialmente, como nuestro representante, tomó nuestro lugar para sufrir por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras desobediencias, aquello que incurre la ira de Dios presente y futura. En nuestro lugar, Jesús pagó por nuestras culpas o pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él somos justificados, perdonados, declarados justos en la justicia de Cristo y librados de la ira venidera, de las consecuencias del pecado que ha traído la muerte, muerte que el hombre conoce en lo que respecta a su alma, en lo que respecta a la separación del alma y del cuerpo, pero un día aquellos que hayan muerto en Cristo serán resucitados y nuevamente el alma como su cuerpo serán unidos en un glorioso cuerpo glorificado. Por medio de su bautismo, Jesús reafirmó su intención y resolución de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para quitar el pecado. El pecado que separa al hombre de Dios. El pecado crea una pared entre el hombre y Dios. Pero en Cristo, el que cree en Cristo es perdonado y librado del dominio, del poder, contaminación y culpa del pecado. ¿Para qué? Para que nuevamente tenga comunión con Dios. Esta es la salvación que Cristo Jesús vino a dar, porque su nombre es Jesús. Él salvará a su pueblo ¿de qué? Del poder de la culpa y de las consecuencias del pecado. Además, como otro señaló, con su sometimiento al bautismo, Jesús pone el sello de aprobación a la obra de Juan. Su obra y ministerio no procede del hombre, sino de Dios. Este testimonio confirma que la palabra de Juan sobre el arrepentimiento y la confesión de los pecados son condiciones absolutamente necesarias para quienes hayan de entrar en el reino de los cielos. Aunque Jesús no tenía vida de pecado, que tuviese que dejar en las aguas del Jordán, Él dejó en ellas la vida hogareña de Nazaret, los años tranquilos de preparación y aceptó
aceptó como la voluntad justa de Dios para él las adversidades, las tensiones, los sufrimientos y el sacrificio de la obra que él había venido a llevar a cabo para salvar a los pecadores. Juan, permítelo. Esto representa simbólicamente la realidad que me identifico enteramente con aquellos que he venido a salvar. Y es mi resolución hacer tal cosa para que Dios, en justicia, basado a mi obra, salve al pecador. ¿Por qué es tan importante el bautismo de Jesús que los apóstoles incluyeron en la predicación del Evangelio? Porque mediante el bautismo Jesús se identificó con su pueblo y reafirmó su resolución de salvarlo. La segunda razón por la que el bautismo de Jesús es importante en la predicación del Evangelio es porque en esa ocasión el cielo testificó la aprobación y el apoyo de Dios sobre la obra que el Señor Jesucristo vino a realizar. Y dos cosas muestran que Dios aprobó la obra salvadora que Jesús vino a realizar en este mundo. En primer lugar, la unción visible que recibió del Espíritu Santo y la voz complacida del cielo. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, se dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía. Y él, refiriéndose a Juan, y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, sobre Jesús. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. ¿Para qué? Para capacitarlo para la obra de la salvación que él llevaría a cabo. Lo cual él reafirmaba a través de su bautismo. Lo que Juan vio descender sobre Jesús no fue una paloma, sino una forma corporal semejante a una paloma. El texto dice: vio que el Espíritu de Dios descendía como una paloma. Mateo 3:16. Esta manifestación física y temporal del Espíritu Santo se usó para dar a conocer que el Espíritu vino sobre Jesús para equiparlo, dotarlo y capacitarlo para que llevara a cabo la obra difícil de la salvación que el Padre, Dios el Padre, le había encomendado. Y según enseña la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se le dio a Jesús sin medida, en otras palabras, plenamente, completamente. Para estar en condiciones para hacer esta obra, la naturaleza de Jesús fue capacitada, equipada y fortalecida por el Espíritu Santo. Como otro dijo, aunque la naturaleza divina de Cristo no necesitaba ser fortalecida, y en realidad no podía hacerlo, no ocurría lo mismo con respecto a su naturaleza humana. Esta podía y necesitaba ser fortalecida. Y lo fue.
Y una de esas ocasiones en que su naturaleza humana fue fortalecida, la encontramos en Lucas 22, versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. La unción del Espíritu de Dios fue una señal que Jesús y su obra de salvación gozaba de la aprobación y el apoyo de Dios. Otra señal de la aprobación divina fue la voz de los cielos, la voz de los cielos. Ante la reafirmación de Jesús de cumplir de todo corazón la tarea infinitamente dura de la salvación de los pecadores, la voz de los cielos expresa oportunamente su complacencia y aprobación. La fraseología misma que usa la voz para hablar identifica sin la menor duda a aquel que habla. Esa voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado. Esta es la voz de Dios el Padre, que en un momento importante de la vida de su Hijo, lo identifica como mi Hijo amado. Literalmente en el griego, el amado. Esta expresión habla de ese amor singular que Dios siente por su Hijo. Es el amado. No hay otro como Él, a quien Dios ame, como Él ama profunda y eternamente a su Hijo. Este es mi Hijo, el amado. Como otro dijo, el adjetivo verbal agapetos, amado, que Dios usa aquí, tiene raíces profundas, es amplio, es tan grande como el corazón del Dios mismo. Es también tan inteligente y significativo como la mente misma de Dios. Es tierno, vasto, infinito, eterno. No es temporal. Se eleva por sobre todos los límites temporales. Este es mi Hijo, el amado, por excelencia y eternamente. El Hijo amado era el objeto de la inagotable complacencia del Padre. La reafirmación del Hijo por medio del bautismo, de su propósito de derramar su sangre por un mundo perdido en el pecado, como explica Hendrickson, nada hizo para disminuir ese amor. Eso es lo que el Padre dice a su Hijo. Eso es lo que dice a Juan y a todos nosotros. El comentarista añade: cuán lleno de consuelo es este párrafo. Consuelo no solamente para el Hijo y para Juan, sino para todo hijo de Dios, porque indica que no solamente el Hijo ama a sus seguidores, lo suficiente para sufrir las angustias del infierno en su lugar, sino que también el Espíritu coopera plenamente, fortaleciéndolo para esta misma tarea, y que el Padre
en vez de desaprobar a quien la emprende, se siente tan complacido con él que ve la necesidad de abrir los cielos mismos. ¡Qué día glorioso fue aquel! Abrió los cielos para que su voz complacida se oyera en la tierra. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están igualmente interesados en nuestra salvación y los tres son uno, misteriosa pero realmente uno. Mediante el bautismo de Jesús, Dios declara que Él es su Hijo, su mensajero, aquel que Él envió a salvar a los hombres, aquel que tú, pecador, debes oír, pues solo Él tiene palabras de vida y de salvación para ti. El Evangelio es un mensaje sobre la paz, sobre las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, paz con Dios, paz interna, paz que representa la provisión, la protección, el gozo y la salvación completa que Jesús da a los que creen en Él. En segundo lugar, el Evangelio es un mensaje sobre el bautismo de Jesús. Este bautismo simboliza la identificación de Jesús con el pueblo que Él vino a salvar y sobre todo señala la aprobación y el apoyo de Dios el Padre que tiene el Hijo en lo que respecta a su vida y especialmente la obra salvadora que Él vino a realizar. En tercer lugar, el Evangelio es un mensaje sobre el ministerio público del Señor Jesucristo. El Evangelio es un mensaje sobre el ministerio público de Jesús. Versículo 38. Abran sus Biblias. Vamos a ver si es así. Hechos 10, versículo 38. Pedro predicó el Evangelio. Y este pasaje que estamos estudiando presenta los elementos esenciales o fundamentales del Evangelio. Evangelio mediante el cual Dios da a conocer su voluntad para pecadores, para que éstos, al conocerla, sean salvos de sus pecados y de condenación. Pues el tercer elemento del Evangelio es este, que es un mensaje sobre el ministerio público de Jesús. Versículo 38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Y cómo él podía hacer todo esto? Porque Dios estaba con él. El comienzo del ministerio público de Jesús después de su bautismo es un hito importante en la historia de la salvación, porque hace una distinción entre la era del Antiguo Testamento y el comienzo de los tiempos del Nuevo Testamento. Marcos 1, versículo 14 y 15. El ministerio público de Jesús básicamente consistía en cumplir sus funciones oficiales como el Mesías, en hacer el bien y en sanar a los oprimidos por el diablo. Durante su ministerio público y terrenal, Jesús se conocía popularmente como Jesús de Nazaret. Nazaret era una región en Palestina en la que el Señor Jesucristo se crió. Este nombre
que originalmente se usó para denigrarle, se convirtió en un título de honor. Esta designación popular describe a Jesús como aquel varón que enseñaba a las multitudes y sanaba a los enfermos. Dios le ungió con el Espíritu Santo y poder para hacer estas cosas como previamente indicamos. Esta unción cumplió la profecía mesiánica sobre Jesús en Isaías capítulo 61, versículo 1, la cual se cumplió, y de esta se habla en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice en Lucas 4, versículo 17, y le dieron el libro del profeta de Isaías a Jesús, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Este era el interés principal del Señor Jesucristo, anunciar el Evangelio y aquello de lo que el Evangelio habla a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, aquí no se está hablando de una opresión económica. Aquí nos está hablando de que Jesús vino como Mesías para librar a los hombres de una opresión económica, militar o social. Aquí se dice el propósito por el cual Él fue ungido como Mesías, profeta, sacerdote y rey. El énfasis principal, aquello que el Señor Jesucristo buscó, fue traer libertad a los cautivos que por sus pecados y por la obra de Satanás se encuentran oprimidos. Él vino a dar libertad a estas personas. Vino para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 21, y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy. Ahora observen, Jesús no está hablando de una opresión social, económica o política. Él no vino a librar a los judíos de la opresión de los romanos. Esa no era su preocupación principal, sino la de proclamar el Evangelio para salvar a los hombres de la peor opresión, la opresión del pecado y del diablo. Y ustedes, hermanos, nunca se olviden de tal cosa. Dios capacitó, equipó, invistió a Jesús con poder para la tarea especial de predicar y enseñar, sanar y librar a los oprimidos por el diablo, dice el texto. Ese ángel caído que acusa, aflige, deprime y quiere y destruye a los hombres, porque desde el principio fue un homicida, mentiroso, que odia la semejanza de Dios plasmada en el hombre. Odia a Dios, por consiguiente odia, detesta al hombre. Jesús vino para salvar a los oprimidos por el diablo. Él expulsó a los demonios, limpió a los leprosos, sanó a muchos de diferentes enfermedades, resucitó a los muertos y especialmente predicó el Evangelio.
Su ministerio público se centró especialmente y sobre todo en la predicación y enseñanza del Evangelio, Marcos 1, 14 y 15. Luego de evangelizar, enseñaba a los que se habían convertido. En Marcos 1:39 dice, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Lucas capítulo 4, versículo 43 y 44 dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar que las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado y nada va a detenerme. Y predicaba en las sinagogas de Judea. La unción de Jesús mostraba que Él era el Cristo, el Mesías, y como tal era el profeta, sacerdote y rey prometido. Mediante el cumplimiento de sus funciones como el Mesías, Él suple para las necesidades espirituales de los pecadores. Les salva, les restaura, les da paz. Su ministerio público incluye sus obras de bondad. El texto dice, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Observen, anduvo haciendo el bien. El verbo anduvo habla de actividad de un ser real. Jesús no es el producto de la invención humana, un personaje legendario mitológico o un superhéroe creado por la mente humana. Se trata de un hombre que vivió en esta tierra, un hombre real, que vivió en Palestina y que hizo el bien, que realmente libró a aquellos que creyeron en Él de la opresión del diablo, y que ahora vive en los cielos. Jesús hizo el bien. Queridos jóvenes, niños que están acostumbrados a entretenerse con los cómics, y allá vienen y le presentan a Superman y a Batman y a todos estos nuevos personajes que han sido creados, que usted los ve, óigame, y usted se sorprende de las capacidades que tienen todos esos superhéroes. Dejan a uno impresionado. ¿Y qué es lo que ellos no pueden hacer? Parece que pueden hacer todo. Pero es una película. Es una fantasía. No es verdad que tal superhéroe existe. Jesús no es un personaje ficticio. No es el producto de la inteligencia de un hombre, como aquel que esta semana falleció, conocido por la creación de personajes, de superhéroes. Ninguno de esos superhéroes pudieron evitar que tal individuo muriera. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, no para encontrarse con superhéroes, sino después de esto, el juicio, a dar cuenta delante de Dios, su Creador. ¿Estás tú preparado para ese momento? Jesús no es un personaje ficticio. Él anduvo en esta tierra, haciendo bien, mostrando su bondad y librando a los hombres de la peor opresión,
la opresión que inflige el pecado y el diablo. Sus buenas obras hablan de su buen carácter, es decir, del buen carácter de Jesús. Las buenas obras de Jesús hablan de su buen carácter, cosa que lo distingue de los conquistadores y reyes malos y los falsos profetas. Estas personas engañan, nos prometen o nos ofrecen un mejor mañana, pero es un engaño. ¿Cuántas miles y miles de personas han sido engañadas por aquellos que le ofrecen un mejor mundo, igualdad entre los hombres, justicia, liberación de la opresión económica para un mejor mañana? Algunas de esas metas son muy buenas, pero se olvidan de algo importante, que lo que más oprime al hombre, teniendo todo lo que el mundo pueda darle, es el pecado, es el diablo. Jesús habla la verdad y lo que Él promete, Él cumple. ¿Cuántos gobernantes no hay en Latinoamérica que han prometido villas y castillas? Nuestro problema son los ricos. Y muchas veces los ricos son parte del problema. Pero no, eso no es todo. No te comas tal cosa. Si nosotros viniéramos y estuviéramos en el poder, traeríamos igualdad económica, pero generalmente no ocurre así. Ellos reciben el poder y tienen una mejor condición económica, pero las masas se encuentran en pobreza. Hablan de igualdad y de justicia, pero hermanos, detrás de eso es la lucha por el poder. La lucha por el poder. Pero Jesús, lo que Él promete, Él lo cumple. Él libró a muchos de la opresión del diablo y continúa desde el cielo por medio de su Espíritu y su palabra, a través de la predicación del Evangelio, librando a los hombres de la opresión del diablo. El diablo mantiene a los hombres en las tinieblas para que no se den cuenta de su miseria espiritual, del destino terrible y eterno que les espera. Pero Jesús vino a librar a los hombres del poder, la esclavitud y opresión y las obras del diablo y de la esclavitud espiritual. Todo esto Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Dios lo envió a esta tierra a hacer el bien. Y el mayor bien es la entrega de su vida para la salvación eterna de los hombres del pecado y de la condenación eterna. El Evangelio es un mensaje sobre las buenas de paz por medio de Jesucristo, paz con Dios, reconciliación, paz interna que desvanece el terror y el temor, la ansiedad, y es la paz que pasa todo, que sobrepasa todo entendimiento. Paz que representa la provisión abundante, la protección, el gozo y la salvación completa que Jesucristo da al que cree. El Evangelio es un mensaje sobre el bautismo de Jesús que simboliza la identificación de Jesús con su pueblo, pueblo que vino a librar, y señala la aprobación y el apoyo que Él tiene del cielo para hacer esto.
Otro elemento del Evangelio ese que es un mensaje sobre el ministerio público del Señor Jesucristo. Él hizo el bien. Él libró a los oprimidos. Observa, el objetivo y la obra principal de Jesucristo: sanar a todos los oprimidos por el diablo. Pega tus ojos a tal expresión: sanar a todos los oprimidos por el diablo. Esta es la opresión de la cual Él vino a librar a los hombres. Jesús no es como muchos líderes religiosos que tuercen las Escrituras y dirigen la mirada de los hombres y la de sus seguidores a una liberación netamente temporal, económica y social. Prometen libertad de la opresión de los ricos y gobiernos capitalistas. Prometen liberación de la esclavitud de los hombres, pero mucho de lo que prometen no se materializa, porque detrás de lo que ofrecen para engañar a las masas se encuentra su amor por el poder y por las riquezas. Promueven sus intereses personales, mientras que el pueblo cae en peor pobreza. Promueven sus intereses, mientras que el pueblo cae en peor pobreza y se ve perjudicado por la tiranía de una selecta clase social que gobierna completamente la vida de los que gobiernan. La historia y los hechos comprueban estas declaraciones. Mi amigo, la opresión mayor de los hombres no procede de su condición social y económica, o que no pueden entrar por las fronteras de nuestro país. No te dejes engañar. No procede de su condición social, económica, sino de sus corazones corruptos. Son esclavos del pecado. Procede de la opresión del diablo. Por esta razón Jesucristo hizo el bien sanando a los oprimidos. A esto Él se entregó. Por lo tanto, no vemos al Señor creando un gran ejército para derrocar al gobierno romano que oprimía a los judíos. No lo vemos a Él, ni vemos a los apóstoles, ni vemos a la iglesia en protestas contra el gobierno. Búscame tal cosa. Búscame tal cosa. Pero vemos a Jesús, a los apóstoles y a la iglesia ante la persecución y opresión del gobierno, predicando el Evangelio. La única protesta que usted encuentra en Hechos es cuando el gobierno quiere impedirles predicar el Evangelio. No evangelio social, no evangelio que promueve las riquezas como el fin principal de la existencia de los hombres, sino el verdadero evangelio que ofrece y da paz a aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Te escribo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué sigue a eso? Pues una exposición de esa verdad, cuyo enfoque central es Jesús, Jesús, Jesús y su obra salvadora.
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue Jesucristo manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es verdad que la influencia del Evangelio contribuye a una sociedad equitativa, justa y misericordiosa. Pero esto no es lo que buscó Jesucristo como su misión principal. Él vino a salvar a los hombres de su miseria espiritual. Y cuando trataron de hacerle rey, porque cuando él hizo el milagro de los peces y de los panes, la gente dijo, esto es fácil, muchacho. Todos vamos a tener lo mismo. ¡Qué bueno! Convertirle a él en un rey de un gobierno terrenal que distribuyera de esta manera continuamente. Eso es lo que aquellos buscaban. ¿Y qué hizo Jesús? Se retiró y se apartó de ellos, porque esto no fue lo que Él vino a hacer. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y nosotros como iglesia no tenemos otro mensaje principal que este: el Evangelio del Señor Jesucristo, que exalta su persona y manifiesta o habla o proclama aquello que Él hizo para salvar a los pecadores. ¿Qué Él hizo? Entregó su vida en aquella cruz, en el Calvario, tomando el lugar que le corresponde a los pecadores. Y allí sufrió la ira de Dios que tú, mi amigo, sufrirás si no te arrepientes. Y esto será eternamente. Mi amigo, el Evangelio es lo que tú necesitas. Es el mensaje de paz. Es el mensaje del bautismo de Jesús, su identificación con aquellos que Él vino a salvar. Es el mensaje sobre el ministerio público del Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero terminar con esto. Tú te sientas aquí bien tranquilo. Tú no conoces lo que es, y yo quiero y espero que nunca lo conozcas, estar en las fronteras de nuestro país en el sur. Eso es algo terrible. Los abusos y las cosas que suceden en esa parte del mundo. Y tú dirás, pastor, yo no soy uno de los oprimidos. Yo estoy bien, pastor. Mire qué bien, estoy muy bien vestidito. Y cuando salí de casa me alimenté bien. Mi mami me dio varios huevos, tocineta, pastor, pan. Y dije otra cosa, pastor. Y mire, yo estoy bien aquí. Además, pastor, si usted quiere, yo le muestro mi pasaporte azul. Y si usted quiere, porque no se trata de eso, le muestro mi residencia, pastor. Yo estoy bien, estoy en las papas. ¿Sabes qué? En esa condición, tú eres más miserable que aquellos que quieren entrar aquí y no pueden. ¿Por qué? Porque el diablo ha cegado tus ojos para que tú no te des cuenta que estás bajo su opresión y busques salvación y busques a Cristo. Amigo, amiga, niña, adulto, joven, escucha las palabras de Pablo.
Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mi amigo, tú aquí estás siendo oprimido por el diablo y tu corazón corrupto si tú no has creído en Cristo, ni conoces el poder de su gracia salvadora en ti. Oh, mi amigo, te digo, ten misericordia de tu propia alma. Clama a Dios que Él te dé el corazón de Cornelio para oír lo que Dios tiene que decirte a través del evangelio. Y una vez escuches ese mensaje sobre la persona y obra de Jesucristo, no endurezcas tu corazón, no continúes en esa condición, porque vendrá un día donde el Señor te dejará y tú vas a sufrir más que cualquier otro incrédulo por la oportunidad que Él te dio de que oyeras el evangelio. Dejaste que el diablo siguiera cegando tus ojos con los juguetes de este mundo. ¿De qué te valen todos estos juguetes y todas esas otras cosas que el mundo ofrece, si al final tu alma inmortal ha de estar separado de la misericordia, bondad, generosidad de Dios para siempre en un lugar de eternos tormentos? Escucha. Es Jesucristo quien habló más del infierno que cualquier otra persona o ser. Pero hoy Dios llega a ti por la exposición del evangelio y te dice: tengo algo que ofrecerte, un mensaje de paz. Un mensaje de aquel que se identificó con pecadores para salvarles. Un mensaje de parte de aquel que es real, que libra a los oprimidos del pecado y del diablo. Lucha no por las cosas temporales que hoy son y mañana dejan de ser. Lucha por la salvación de tu alma. Clama a Dios y no lo dejes hasta que Él quite la venda que el diablo tiene delante de tus ojos, para que veas tu necesidad, tu condición, y corras al Señor Jesucristo, a quien debes recibir por la fe para la salvación de tu alma. Iglesia, cuidado, no se confundan, no se dejen arrastrar, no dejen que nada ni nadie quite la mirada de ustedes de lo que realmente los pecadores necesitan, porque son ustedes los únicos que pueden proclamar ese mensaje. Para eso Dios nos constituyó como iglesia. Oremos.